Uno de los temas económicos que prevalecieron la semana pasada fue el aumento al salario mínimo, 12% de aumento al salario mínimo. ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Realmente a quiénes va a beneficiar? Y hay quien habla de que eso podría llegar a ser un golpe fuerte hacia la inflación, que podría llegar a pegar a algunos otros precios y al final de cuentas, pues que salga peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo ves tú el tema, querido Pedro Tello? Siempre es un honor, un placer poder escucharte. Buen día, Pedro. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, la semana pasada se determinó por decisión unánime entre los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el monto de la percepción que entrará en vigor a partir del 1 de enero, lo mismo en los 6 estados de la frontera norte que en los resto de las entidades de la República de nuestro país. Y vale la pena recordar a quienes nos escuchan que a partir del 1 de enero, el salario mínimo en la zona fronteriza norte, es decir, que incluye a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, escalará a los 12,596 pesos por mes. Y en el resto del país, en los 26 estados restantes, el salario mínimo será de 8,364 pesos por mes, con un incremento en ambos casos del 12%. ¿Cuántos mexicanos van a resultar beneficiados con este anuncio en materia de ingresos salariales? Bueno, pues a partir de los datos que dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son 8,5 millones de trabajadores y trabajadoras que en todo el país van a percibir justamente estos ingresos mínimos, dependiendo de si se encuentran en la frontera norte, Luis, o en el resto del territorio nacional. Y vale la pena señalar que, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que cada mes publica el INEGI, en México, al cierre del mes de septiembre pasado, había 14,7 millones de mexicanos, cifra que contrasta contra los 8,5 millones que asegura la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El INEGI señalaba que hay 14,7 millones de mexicanos que tienen un ingreso salarial equivalente hasta un salario mínimo. Esto significa dos cosas. Primero, que efectivamente 8,5 millones de mexicanos, como lo señalan las autoridades gubernamentales, tienen un ingreso salarial equivalente a un mínimo. Están registradas en el IMSS y se sabe quiénes son y dónde están. Y segundo, que los restantes 6,1 millones de mexicanos, para sumar los 14,7 millones de la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, esos 6,1 millones adicionales son mexicanos que están trabajando en Luis Auditorio y cuyos ingresos ni siquiera, al parecer, alcanzan el equivalente a un salario mínimo. Y el hecho de que tengamos 8,5 millones de mexicanos que van a percibir ese ingreso a partir de enero próximo y 6,1 millones de mexicanos que ni siquiera alcanzan la remuneración mínima que se establece en la Ley Federal del Trabajo de nuestro país, bueno, pues habla de un país lleno de contrastes, con unas posibilidades importantes de crecer a escala mundial, ocupando una de las primeras posiciones entre los países exportadores del orbe, una de las más importantes economías a escala mundial, pero a su interior con un mercado laboral francamente con una situación que vale la pena analizar detenidamente para entender que un país con las posibilidades, potencialidades y yo diría yo con las posiciones que ocupa a escala mundial como México no merece tener una distancia tan importante entre quienes ganan un salario mínimo y quienes ni siquiera alcanzan ese ingreso. Así que se ha establecido ya una remuneración mínima a partir del 1 de enero próximo. ¿Habrá o no presiones inflacionarias? Yo no lo creo. Si no lo hubo en los 6 años anteriores, tampoco creo que lo vaya a haber ahora. Y sí, por el contrario, me parece que las autoridades del gobierno federal tendrían que hacer un análisis cuidadoso de qué está pasando con esos 6,1 millones de Uh-huh. mexicanos que ni siquiera tienen el equivalente a un ingreso de salario mínimo, Luis. Que nos habla, como bien dices, Pedro, de la gran economía informal que prevalece en este país, de pues un asunto en donde a lo mejor estas
cuestiones benefician a un sector de la población, pero que no se compara después con la cantidad de personas que están trabajando en economías informales. Es un país de informalidad en muchos sentidos y al cual pues habría que atacar. Y seguramente estamos hablando también, Luis, y de manera muy particular, diría yo, del trabajo que tiene lugar en el campo mexicano, Claro. donde menores de edad que forman parte del núcleo familiar no reciben ningún salario o en el caso de que reciban alguna remuneración trabajando en campos que son ajenos a los de la familia propia, pues les pagan francamente en especie una parte y por ingresos y con ingresos inferiores al salario mínimo por la otra. Y yo creo que México, tanto como logró desarrollar su industria a partir del auge que vivió el campo mexicano en los años 50 y en los años 60, tendría que sentarse a estudiar las condiciones laborales que prevalecen en el sector rural para acabar con esta evidente injusticia social y en materia salarial, Luis. Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígame en X, en @PTU Villagana y que tengan un espléndido inicio de semana.